es pruebas psicológicas, en la investigación, pero no les dije de tus aportaciones, de tu seguimiento laboral. Entonces me gustaría pues les platicaras un poquito, Luis Jorge, y seguido de eso, pues ahora sí que nos ilustraras con tu presentación. Yo los voy a dejar con el maestro Luis Jorge, chicos, y pues por favor, repito, aclaren sus dudas, aprovechen que nos acompaña el día de hoy. Ya el día de mañana, pues ahora sí que yo me conecto para enviarles examen. Así que pónganse por ahí atentos, guía de examen, ya está en plataforma. Entonces por ahí ya tendrán todas las herramientas para estar listos para el día de mañana. Y pues el día de hoy, con la presentación del maestro Luis Jorge, van a complementar muchísima información. Así que tomen notas, ¿de acuerdo? Van a hacer por ahí un pequeño reporte de lo presentado el día de hoy. Ya está en plataforma también el espacio disponible para que por favor hagan sus respectivas anotaciones. ¿Va que va? ¿Comprendido por todos? Sí, profe. Muy bien. Pues todo suyo, maestro. Le agradezco el haber aceptado la invitación. Déjenme revisar si sigue aquí el maestro Chicosé, porque ya no me aparece conectado. Chicos, está fallando un poquito la computadora del maestro Luis Jorge, me está comentando. Les voy a pedir sean muy pacientes por si en media presentación o algo llega a volver a fallar y se desconecta por algunos minutos. No se me vayan a ir, no vayan a ser groseros y se me vayan y de repente ingrese de nuevo y ya no ve a nadie. ¿Ok? Ahorita le está dando solución para incorporarse. A ver, creo que ya, ¿verdad? Sí, maestro, ya lo vemos. Ya, discúlpenme, ya no voy a tocar nada. No, ya le expliqué a los chicos
que tu compu anda por ahí con poquitas fallas, que cualquier detalle durante la presentación, si vuelve a suceder, que no se nos vayan a escapar, que sean pacientes. Sí, sí, por favor. No importa aquí el nivel de estudio, la computadora siempre nos termina. Lo supera. Sí, nos termina por superar totalmente. Ok, maestro, pues bueno, lo dejo con el grupo. Cualquier detalle, pues estoy vía WhatsApp pendiente. Chicos, Claro cualquier sí. detalle va lo mismo. Estoy por ahí en WhatsApp pendiente y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y disfruten la presentación. Muchas gracias, maestra Kenia. Jóvenes, muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Disculpen aquí los inconvenientes técnicos y el pequeño retraso. Tuve un paciente ahorita a las 8, entonces en lo que cerraba sesión y iniciaba la computadora. Pero bueno, la maestra Kenia me comenta que ya me presentó con ustedes. Me presento de nuevo, en el caso que alguien no había escuchado. Mi nombre es Luis Jorge Sánchez Ariza, mejor conocido como Luis Ariza. Soy psicólogo de formación. Tengo un posgrado en el área de ciencias educativas, orientado a la investigación. Mi área de especialidad es la psicometría. Ahorita vamos a ver un poquito de qué trata la psicometría. Y actualmente trabajo en el Centro Psicológico Ensenada, CEPAC, como orientador psicológico y educativo, y en la Secretaría de Educación del Estado de Baja California como asesor técnico pedagógico en el Departamento de Educación Primaria. Y bueno, también doy clases en la Universidad Vizcaya en el programa sabatino de la licenciatura en psicología. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero que iniciemos la presentación el día de hoy. Y voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver. Okay. ¿Ya pueden ver mi pantalla ustedes? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar la práctica del día de hoy, la cual se titula La importancia del psicólogo en la validación y aplicación de test. Cualquier duda, muchachos, cualquier pregunta que tengan, con toda confianza me pueden interrumpir y en el momento la podemos hacer, o si la quieren guardar para el final, es decisión de ustedes, ¿de acuerdo? A lo largo de la conferencia vamos a estar interactuando un poquito con algunas preguntas que les hago por ahí. Primeramente, quiero que empecemos esta plática hablando un poquito sobre los antecedentes de la psicometría, los cuales se tiene registrado que en los años 2200 antes de Cristo, mediante pruebas de competencia en China, se generaban algunas ofertas de empleo, vamos a decirlo así, ¿no? El emperador evaluaba a los servidores públicos cada tercer año y también en el año 1115 a.C., los exámenes abiertos y competitivos de los servidores públicos en China durante la dinastía Han probaban ciertas capacitaciones en diferentes áreas, tanto en la música, tanto en arquería, equitación, redacción, aritmética, agricultura, geografía, ceremonias, ritos culturales, etc. Es decir, se generaban evaluaciones cada tercer año para todas estas áreas. Así también en Grecia se evaluaban las habilidades físicas e intelectuales. Entonces, estamos hablando de que la evaluación psicométrica pues tiene registros desde las fechas de antes de Cristo. Ahora, más al mundo moderno, hay ciertos aportes que hicieron algunos autores que posiblemente ustedes ya conozcan, como fue Darwin, Galton, Cattell, Kraepelin, Spearman, Telly, Thurston, no sé, muchos más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por los apellidos de estas personas, hay muchas pruebas psicométricas o incluso hasta análisis estadísticos que se hacen que llevan el nombre de estos autores, porque fueron pioneros de alguna manera en ponerle el nombre a esto que llamamos psicometría. Ahora, vámonos todavía un poquito más a la actualidad, más a la modernidad. Dentro del marco de la metodología de las ciencias del comportamiento y las que están relacionadas en el campo de la medición psicológica, la psicometría
es una ciencia cuyo objetivo es medir los aspectos psicológicos de una persona, los cuales son el conocimiento, las habilidades, las capacidades, las actitudes o la personalidad. También se va a ocupar de la teoría y práctica en la elaboración, evaluación y aplicación de los instrumentos de medición dentro del área de la psicología. Así como las primeras pruebas de psicometría fueron construidas para medir la inteligencia, cuyas bases teóricas parten de la teoría de los test y los métodos de elaboración de escalas. Ahí podemos encontrar la cuestión de teoría de respuesta al ítem, teoría de los test y demás. Cuestiones más de corte más estadístico. ¿Quién me puede decir? ¿Quién recuerda esta escena en la película del Capitán América? ¿Alguien que quiera participar? Yo. ¿Sí? ¿Te escuchan? Pues sí, recuerdo esa escena. ¿De qué trata la escena? Platícanos un poquito, por favor. Trataba sobre... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el Capitán América, pero sí me acuerdo que le preguntaban sobre su masa corporal, sobre enfermedades, sobre quién era su madre, en qué trabajaban, más o menos de estaban preguntando. ¿Quién más? ¿Quién más leyó a su compañera con esa escena de la película? Hola, Jorge. Pues que lo rechazaron, ¿no? Ok, lo rechazaron. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo ¿Escucho? rechazaron porque no cumplía como que las características que buscaban así en los demás, que tenía muchas condiciones que no eran aceptables para entrar. Ok, muy bien, de acuerdo. ¿Puedes escuchar la voz de un compañero? Sí, soy Ángel. No sé si te acuerdas de mí. ¿Qué tal? Claro que sí, Ángel. Buenas tardes. Días, Bueno, de temprano. días. De igual forma, como dicen los demás compañeros, que no entró al ejército. Si mal no me equivoco, también lo aceptaron. Ya ve que le dieron el suero en el aspecto psicológico, vaya. Si mal no me equivoco, hay una moraleja en esa parte de la película, ¿no? De que el suero aumenta, creo que lo positivo o negativo tuyo, ¿no? Y cuando vieron que él era bueno, por así decirlo, fue elegido para el test. Exactamente. Muy importante lo que mencionan todos ustedes. En esa parte de la película fue rechazado, no recuerdo cuántas veces, ¿no? Pero le hacen mediciones corporales y no cumple con los requisitos establecidos para entrar al ejército. Sin embargo, ven otro tipo de aspectos que les favorece. La cuestión de actitud, la cuestión de personalidad, el no darse por vencido, el ser muy insistente, la tenacidad que puede aportar. Entonces, eso no se mide pues con una cinta métrica o no se puede ver a simple vista como lo están viendo, ¿no? No cumple con ciertos requisitos físicos, pero sí con los requisitos de manera cognitiva. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, las pruebas psicométricas fueron un apoyo importante para la psicología experimental. En la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, trajo consigo al campo de estudio de la psicología un gran interés por ver cuáles eran las diferencias individuales entre cada persona. Diversos autores, como Fechner, Wundt, Ebbinghaus, demostraron que fenómenos psicológicos eran susceptibles a medirse cuantitativamente. En el 1895, Binet y su colega Victor Henry publicaron diversos artículos en los que abogaban por la medición de capacidades como la memoria y la comprensión social. Años más tarde, Binet y Simon publicaron una escala donde se medía la inteligencia. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué pongo este ejemplo de la película del Capitán América? Se ve claramente en la foto que para nada cumple con los requisitos que están estableciendo. Sin embargo, hay ciertas diferencias individuales que son muy obvias, aparte de la cuestión física, y que podemos medir de una forma cuantitativamente. ¿A qué me refiero cuando hablamos de medidas cuantitativas? ¿Quién me puede decir?
Ojo, cuantitativas, no cualitativas. ¿Qué les dice la palabra? La palabra cuantitativa, pues cantidad, ¿no? Exactamente, cantidad, algo tangible, algo que podemos contar. Una cualidad no la podemos contar, la podemos apreciar, la podemos ver. Entonces, aquí los fenómenos psicológicos están mencionando ellos que son susceptibles a cuantificarse, a contarse. Y ahorita lo vamos a ir viendo de qué manera va a suceder eso. La medición psicológica se vio influenciada fuertemente por otras disciplinas como fueron la física, la química y la astronomía. Algunos científicos de esa época consideraban pertinente la aplicación de los métodos de la física en el estudio e investigación de la mente humana, lo que permitió el surgimiento de un concepto que se llama psicofísica. El fisiólogo Weber utilizó estos métodos en su investigación sobre la medida de los umbrales diferenciales, un poco después basados en los trabajos de Fechner. Investigaba sobre las sensaciones y el juicio humano. Aquí les pongo un pequeño esquema donde nos explica cómo funciona la parte de la psicofísica con algunos conceptos como estos estímulos sensoriales, el sistema nervioso central, la impresión sensorial, y cómo de alguna manera nos llevan hasta generar una percepción. También no podemos dejar de lado que la construcción de escalas y el análisis de datos obtenidos perderían su total carácter de objetividad si no usáramos los métodos estadísticos, ya que la estadística nos va a permitir determinar aproximaciones correlacionales entre distintas variables. En la determinación de correlaciones entre dos variables, el análisis estadístico es muy útil para condensar y analizar los datos que obtengamos. La estadística es la disciplina que proporciona una metodología para recoger, organizar y analizar las diferencias a partir de ellas. Aquí les pongo dos imágenes donde podemos ver ciertos análisis estadísticos como son de distribución. Tenemos algunos datos como zona media, desviación estándar, la población, sobre la escala de roles del estudiante en los ciclos de violencia escolar. Ahora, partamos de algo muy básico, que es un test. Y bueno, va a haber muchísimas definiciones. Sin embargo, Yela, en el 80, mencionó que es una situación problemática previamente dispuesta y estudiada a la que un sujeto ha de responder siguiendo ciertas instrucciones y de cuya respuesta se estima, por comparación con las respuestas de un grupo normativo o de cierto criterio, la calidad, la índole o el grado de un aspecto de su personalidad. Todo esto podemos evaluar por medio de un test. ¿Ustedes ya han aplicado algún test en lo que va de la carrera? No, aún no. ¿Aún no? Ok. Bueno, con esta información, yo creo que, bueno, yo espero que les sea de una mayor facilidad. Ahora, ¿qué características tiene un test? Primeramente, un test va a ser una medida objetiva y se va a representar mediante muestras de conductas, dado un rezago o un constructo que el sujeto pretende medir. Por ejemplo, el coeficiente intelectual. Se eligen para formar parte del test unas dimensiones y dentro de ellas unas conductas que constituyen una muestra representativa del conjunto de aspectos de dicho rasgo. Y esta va a estar en dos dimensiones, la manipulativa y la verbal. ¿Por qué? Porque el conocimiento intelectual lo vamos a medir de esa manera. Por mencionar un ejemplo. Entonces, nosotros vamos a generar ciertas preguntas para poder extraer esa información que nosotros pretendemos evaluar. ¿Ok? Ahora,
es una técnica sistemática. El sujeto ha de responder los ítems siguiendo el test, algunas instrucciones que nos van a brindar, y van a estar estas instrucciones fijadas de antemano para que la forma en la que se escogen las observaciones no sea la causa de obtener diferentes puntuaciones en un test. Va a permitir comparar ciertas conductas de la respuesta del sujeto, así como se va a generar una comparación con un grupo normativo. O se va a generar una comparación respecto a un criterio externo. ¿A qué voy con esto? Nosotros el test que hagamos ya pasó por ciertos criterios o por ciertas medidas antes de que llegue a nosotros. Y vamos a generar una comparación entre las personas que se evaluaron y nosotros. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vayamos a hacer. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Un test nada más no es llegar con la hojita, ponerla y decir contéstame. Estamos evaluando a una persona y tenemos que ver la gran implicación que va a llevar esto. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se clasifican los tests? Hay una gran variedad y cantidad de tests. De esta manera se pueden realizar diferentes clasificaciones según la función de ciertos criterios. Se pueden clasificar según el método, ya sean test psicométricos, donde todas las respuestas se van a valorar de manera numérica y el resultado final va a ser una puntuación cuantitativa, nos va a arrojar un número. Así como también hay test proyectivos, donde las diferentes respuestas se van a evaluar cualitativamente y se va a valorar en relación al resto. Aquí les pongo un ejemplo de los dos, ¿no? En la parte de arriba están las instrucciones que se determina cuál es el siguiente número de la serie. Y nos dan 3 opciones de respuesta. En un test psicométrico, nosotros vamos a escoger la respuesta correcta. ¿Quién me podría decir cuál es el número o cuál es el inciso que completaría esa serie? $15. Muy bien, excelente. Ahora, también los podemos clasificar según la finalidad. Si nuestra finalidad va a ser el de investigar, vamos a obtener medidas de variables, vamos a analizar las diferencias individuales y vamos a calcular de manera estadística. Si es de diagnóstico, vamos a evaluar el grado en que algún rasgo en un sujeto o en un grupo concreto se está presentando. ¿Ok? Si nosotros vamos a aplicar un test con la finalidad de investigar algo, pues nos va a haber correlación de variables, va a haber diferencias entre hombres y mujeres, va a haber diferencias a nivel socioeconómico, vamos a calcular mediante estadístico si tiene relación el nivel socioeconómico con el género de la persona y la carrera que está estudiando, no sé. Podemos hacer muchísimas correlaciones. Si va a ser de diagnóstico, nosotros vamos a evaluar en qué grado se está presentando o se está ausentando el rasgo que estamos midiendo. Si yo estoy midiendo, no sé, autoestima, bueno, pues mediante mi test diagnóstico voy a evaluar qué tanta autoestima se está presentando en el sujeto. ¿Ok? Ahora, también podemos clasificar según el planteamiento del problema. Va a haber de ejecución máxima. Para resolver cada ítem, el alumno, el paciente, la persona, ha de poner en funcionamiento su capacidad en alto grado. Los test habituales de rendimiento o de inteligencia son algunos ejemplos de ellos, ¿no? Y aquí tenemos la imagen de la parte de arriba. Y va a haber de ejecución típica, donde los ítems plantean situaciones habituales de la vida común y corriente. Suelen ser los test de personalidad, intereses, actitudes, etc., ¿no? Entonces, en el de ejecución máxima, ¿quién me puede decir cuál es el inciso que completaría la figura?
El B. El B, excelente. Muy bien, muchachos. Ahí estamos haciendo uso de un test de ejecución máxima donde estamos evaluando la inteligencia. ¿Ok? También los podemos clasificar según el área. En cuanto al rendimiento, va a ser académico o personal. Y estos tests son de ejecución máxima destinados a medir adquisiciones de aprendizaje o conocimientos específicos. Vamos a tener también los de inteligencia y aptitudes, que se refieren a rasgos psicológicos de naturaleza cognitiva. Ya lo vimos, la inteligencia, la creatividad, aptitudes específicas. Y de personalidad, de actitudes o intereses, que van a ser test de ejecución típica con preguntas sobre la forma de pensar del sujeto o que nos hagan mención de ciertas conductas, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo un test se va a clasificar de distintas maneras y que no solamente nos puede servir para una cosa, o si son test muy específicos, como solamente para eso nos va a servir. También los podemos clasificar según la modalidad de aplicación. Va a haber test orales, donde las instrucciones y las respuestas van a ser de manera oral. Son típicos en niños en la fase de educación infantil, personas analfabetas o personas de otras culturas. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a llegar con un niño y le voy a decir, Juanito, necesito que brinques en un pie 15 veces. La instrucción es oral y el niño va a ejecutar la acción. No voy a llegar con él y se lo voy a dar escrito para que lo lea y ejecute la acción. Ese no es un test oral. Un test oral es donde las instrucciones y las respuestas son siempre orales. O yo le pregunto, ¿cuántos años tienes? Y él me va a decir, tengo 8 años. ¿Okay? A papel y lápiz. Estas admiten una gran variedad de formatos de presentación, pero las instrucciones y las hojas de respuestas son de forma escrita. Yo voy a llegar con mi test, se lo voy a poner enfrente al paciente y le voy a decir, por favor, léeme las instrucciones, las va a leer y una vez que las termine de leer, él va a empezar a contestar el test con su lápiz. También hay test manipulativos o de ejecución, donde el sujeto debe realizar algo con el material que se le presenta y tiene que resolver el problema. Aquí vamos a hacer uso de diversos instrumentos como son tijeras, aros, pelotas, pizarrón, muchas cosas. Suelen ser test de coordinación psicomotriz, de recortado, sensibilidad motora. Entonces, tenemos aquí distintos materiales con los cuales nosotros vamos a evaluar esa ejecución. Y también están los informatizados o los computarizados, donde las instrucciones y las preguntas de la prueba se van a presentar a través de un ordenador y el sujeto va a utilizar el mouse o el teclado para responder. Estos test tienen una gran ventaja que muchas veces, en cuanto terminas de realizarlo, te genera el mismo programa el diagnóstico. Algunas casas editoriales ya los utilizan, entonces en vez de comprar la prueba física, ya te venden una clave donde puedes utilizarla para 25 aplicaciones, ¿no? Entonces, nos estamos modernizando en esa parte. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, muchachos? No. Ok, sigamos. Ahora, vamos a tener otra clasificación aquí según cuáles son las demandas exigidas por el test. Aquí vamos a encontrar la parte de velocidad o rapidez, donde el tiempo de ejecución está rigurosamente controlado y los ítems no suelen tener dificultad objetiva para los sujetos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esta parte? Aquí nosotros vamos a tener, ¿sabes qué? Tienes 15 minutos para hacerlo. Muchas veces no te dicen el tiempo de ejecución, solamente te dan el test para que lo hagas, pero ustedes tienen que estar tomando en cuenta el tiempo. Y una vez que se cumpla el tiempo establecido, ya sea que le digan, hasta aquí está bien, así déjalo, y continúen con otra evaluación, o lo dejen que termine la ejecución, pero ustedes ya no van a contar nada después de ese tiempo límite.
También tenemos la potencia o la dificultad, donde el tiempo no suele ser un determinante clave para el resultado, sino las diferencias individuales van a estar en función de la calidad de la ejecución. ¿A qué me refiero? Aquí te puedes tomar el tiempo que necesites, pero tu ejecución va a ser la que yo voy a evaluar. El parámetro con el que yo voy a evaluar va a ser qué fue lo que se generó. Y muchas veces esto se utiliza para las pruebas proyectivas o para algunos test de aptitudes. Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Todos los test son iguales? No. Exactamente. Todos los test no son iguales. Y ahorita vamos a ver el por qué. Existe algo maquiavélico, algo oscuro, que se llaman pseudotest. Y estos pseudotest es lo más peligroso que hay. ¿Por qué? Porque aparentan ser test, pero no cumplen con los criterios mínimos requeridos. Y estos pseudotest a veces son muy difíciles de desenmascarar o de identificar si son o no son válidos. Sin embargo, existen 4 preguntas clarísimas para desenmascarar estos pseudotest, que nosotros las hacemos referencia como las 4 patas de un test. Es lo que tiene que tener muy fijo esta silla para que no se nos rompa. La primera cuestión que nos debemos hacer es, ¿tiene normas explícitas y detalladas de aplicación, corrección e interpretación esta prueba? ¿Tiene muestras de estandarización actual y no una estandarización universitaria? ¿Tiene estudios de confiabilidad y tiene estudios de validez? Si un test no nos responde estas 4 preguntas básicas, no es un test válido. ¿Cuáles van a ser o cómo podemos identificar estos pseudotest? Pues esos test van a ser extraídos de artículos sueltos. ¿A qué me refiero? Yo vi una publicación donde ellos utilizan un instrumento para medir la depresión. Entonces yo agarro ese instrumento de esa publicación que hay y lo voy a aplicar aquí en el consultorio. O lo voy a aplicar para un trabajo en una materia. No nos sirve. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta la metodología que se utilizó para llegar a generar ese test. Tampoco van a servirnos o no vamos a tomar en cuenta las traducciones de test que no son adaptados, que solamente yo lo agarré, lo puse en Google Translate o, ¿saben qué? Pues soy una persona bilingüe y pues yo me aviento la traducción. Pues no nos va a servir. ¿Por qué? Porque hay instrumentos muy buenos que están generando en Alemania, que están generando en Italia. Y pues digo, bueno, pues si están funcionando muy bien allá, pues ya hago mi traducción y luego aquí. No es así. ¿Por qué? Porque se tienen medidas muy rigurosas para generar una traducción. No solamente es agarrar y traducir, es adaptar al contexto en el cual estamos. ¿Qué otro? ¿Cómo podemos identificar otro pseudotest? Bueno, cualquier prueba sin adecuaciones en cuestión de muestra, estudios de confiabilidad y de validez, es un pseudotest. Partes de test sueltos, como voy a agarrar de esta escala solamente estos 3 ítems y lo voy a agarrar de esta otra otros 2 y ahí está mi Frankenstein, ¿no? Ya está mi test hecho. No. Versiones abreviadas, que no han sido probadas. ¿Sabes qué? Yo tengo este test, el MMPI, que son 500 y tantas preguntas. Bueno, yo no necesito 500 y tantas preguntas, yo nomás necesito unas 50. Y voy a agarrar estas y estas. No es así. Así que, chicos, si alguien de ustedes ha hecho en Facebook o en alguna otra parte el test para ver qué personaje de Disney son,
Pues déjenme decirles que eso no es un test, eso es un pseudotest. Y bueno, seguimos con las 4 preguntas básicas para desenmascarar estos pseudotest. La primera que les hice referencia es si tienen normas explícitas y detalladas de aplicación, corrección o de interpretación. Primeramente, vamos a desglosar estos términos. Cuando nosotros queremos entender alguna pregunta, hay que desmenuzar la pregunta y ver los conceptos clave. Primeramente tenemos la aplicación. Se está indicando explícitamente qué instrucción hay que dar y cuáles no. ¿Sabes qué? Vas a aplicar un test proyectivo y vas a darle la hoja al paciente de una manera horizontal frente a él. O vas a dársela de una manera vertical y la vas a poner sobre. Tiene que ser muy explícito, no te voy a decir, dale una hoja al paciente y tú ya sabrás a ver si se la das en vertical o horizontal. No, tiene que ser muy explícito. El factor de corrección. Se indica paso a paso el procedimiento de corrección sin lugar a dudas o ambigüedades. ¿Cuántas respuestas en blanco se permiten? ¿Qué se hace con dichas respuestas? ¿A qué me refiero? Bueno, en un test de frases incompletas, por ejemplo, te menciona que tienes que escribir lo primero que se te venga a la mente. Si no se te ocurre nada, le pones un circulito a la pregunta y te pasas a la siguiente. Una vez que termines de hacer el test, te regresas a revisar y donde esté el circulito hay que contestar esa pregunta. Ese es el factor de corrección. Y eso te lo tiene que decir la instrucción del test. De interpretación. Se indica que se considera alto, medio o bajo. Aquí tenemos que ver si se indican las implicaciones interpretativas de cada nivel de puntuación. ¿Sabes qué? Si me está marcando en el test que tiene una ansiedad leve, moderada o severa. ¿Y en qué consiste y qué puntuación me va a dar eso? El coeficiente intelectual, si está por debajo del promedio, está en promedio o está por encima del promedio. Todo esto tiene que aparecer en el manual de aplicación. La segunda pregunta, ¿tiene muestra de estandarización actual y no universitaria? ¿A qué me refiero? Muchas veces en la universidad, como un ejercicio práctico y que es utilizado de manera asertiva, es vamos a hacer un test, vamos a escribir ciertas preguntas o nos da el docente algún test ya hecho y nos dicen, ¿saben qué? Vamos a aplicarlo entre los compañeros aquí para llevarlo a cabo, para aprender cómo se aplica, ¿no? Y muchas veces de ahí nosotros sacamos ciertas estandarizaciones o ciertos datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme, ¿a cuántos hombres y mujeres se le aplicaron? Ah, pues mira, fueron a 8 hombres y a 2 mujeres, ¿ok? No, yo se lo apliqué a 4 hombres y a 4 mujeres. Ah, ok, pues está más equilibrado. Venga, vamos a hacerlo. Y esto lo hacemos en la universidad algunas veces para entender cómo es el procedimiento. Pero no es correcto o no es ético este test que estoy utilizando aquí, de esta manera, o que yo elaboré, aplicarlo por fuera para generar un diagnóstico, para darnos idea de por dónde está yendo la situación del paciente. No es así. Ahora, la pregunta 3 y 4. ¿Tiene estudios de confiabilidad y de validez? Esto, muchachos, es algo bien importante que es lo que más fácil podemos identificar y que de aquí podemos darnos cuenta si me voy con ese test o no me voy con ese test. Y vamos a checar las definiciones de confiabilidad y validez. Perdón. Vamos a imaginar que tenemos una diana y queremos evaluar la confiabilidad y la validez del tirador. El objetivo del tirador es dar en el centro de la diana. La confiabilidad nos va a indicar la consistencia de la medida. Por su parte, la validez nos va a indicar si el tirador consigue lo que tiene que conseguir.
Vamos a empezar con el primero. El tirador lanzó hacia la diana. ¿Y qué nos da? Bueno, nos dice que es constante, pero no acierta en el objetivo. Va a tener una alta confiabilidad, pero una baja calidad, una baja validez. Tenemos el segundo tirador, que es consistente y acierta en el objetivo, lo cual nos indica que es una alta confiabilidad y tiene una alta validez. Y por último, tenemos el tercer tirador, que avienta sus flechas y pues ni es constante ni acierta en el objetivo. Entonces esto nos indica que pues tiene una baja confiabilidad y una baja validez. ¿Queda clara esta parte del concepto de validez y confiabilidad? Sí, profe. Ok. Ponemos a evaluar los tres tiradores y aquí vemos las diferencias. El tirador 1 con alta confiabilidad y baja validez, el tirador 2 con alta confiabilidad y alta validez y el tirador 3 con baja confiabilidad y baja validez. Mientras que ustedes me pueden decir, bueno, sí estamos viendo confiabilidad, validez, cómo identificamos pseudotest y todo, pero pues ¿quién no lo dice? ¿Quién nos va a hablar de esto? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, existen algunos organismos internacionales, como son la APA, la ITC, la ERA, que son organismos que se dedican a la medición de la psicología. Y los llaman estándares para pruebas educativas y psicológicas. Esos estándares nos marcan la pauta de cómo tenemos que generar un test, cómo se debe de hacer, con qué aspectos psicométricos, con qué tipo de mediciones se tienen que llevar a cabo. Y estos estándares nos dan una definición de validez, la cual nos indica que es el grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de las pruebas para los usos propuestos de las pruebas. La validez es, por lo tanto, la consideración más fundamental en el desarrollo de pruebas y pruebas de evaluación. El proceso de validación implica la acumulación de evidencia relevante para proporcionar una base científica sólida para las interpretaciones de puntuaciones propuestas. Son las interpretaciones de los puntajes de los exámenes para los usos compuestos los que se evalúan, no el criterio de la prueba. Cuando los puntajes de los exámenes se interpretan de más de una manera, cada interpretación prevista debe ser válida. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros nos vamos aquí a basar o vamos a identificar cómo se están interpretando los puntajes para ver si estamos evaluando esta parte. Yo aquí le puse el extracto de la definición de validez de los estándares. Está muy larga, está muy completa, está muy precisa, pero está muy larga. Básicamente, la validez nos dice que es el grado que existe de evidencia empírica que respalda las interpretaciones que se realizan de un test. Esa es la definición que ustedes necesitan aprenderse, que nos la da los estándares de calidad de la APA, la ERA y el ITC. Antes se utilizaba una definición de validez, que yo creo que es todavía la más conocida, pero deja fuera muchas cosas y lo deja muy abierto. Antes se mencionaba que la validez es lo que nosotros estamos midiendo, lo que pretendemos medir. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que si voy a medir autoestima, la validez me va a decir que sí lo estoy haciendo de esa manera. Pero es una definición muy general y ya muy obsoleta. Y en este caso, la validez, nosotros la estamos tomando como el grado, o sea, ¿en qué grado existe la evidencia empírica? La evidencia empírica, ¿cuál es? Los estudios que se han hecho van a respaldar
las interpretaciones que le estamos dando. ¿Sabes qué? Yo conformé mi test de diversos artículos que me dicen cómo se evalúa la depresión. Entonces, el test que yo voy a aplicar es válido porque me está diciendo que está compuesto de estas características que están evaluando esta parte. Entonces, ahí sí vamos a ver la comparación que existe entre la evidencia empírica que va a respaldar nuestra interpretación. Ahora, este es un solo concepto, la validez, el cual nos dice y nos refuta que todos los tests no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque todos los usuarios no son iguales. ¿Y a qué voy con esto? Al qué sí y qué no tenemos que hacer cuando apliquemos un test. Nosotros vamos a elegir el test más adecuado y vamos a evitar a toda costa los pseudotest. Porque al aplicar pseudotest sin exhaustivos ni detalladas normas de aplicación, de corrección o de interpretación, no va a tener, pues obviamente, ni evidencias de confiabilidad ni de validez. Entonces, vamos a hacer un trabajo, pues, de una manera inadecuada. Nosotros debemos de ser competentes con el uso de los test. Vamos a tener práctica. Vamos a conocer sus ventajas y sus limitaciones. Vamos a leer íntegramente el manual antes de aplicarlo. No es de que, mira, yo tengo un test para medir la depresión. Ahora le pásamelo y déjame se lo aplico. Ahí está. Caray, y ya lo has aplicado antes, ¿no? Oye, ¿y le dijiste cómo se debe de aplicar? ¿Cómo se va a poner? No, pues se lo di, que lo lea. Y si te hace una pregunta, no, pues es que no puedo preguntar en una aplicación. Entonces no debe ser así. Tenemos que leer el manual, tenemos que ver si tiene esta parte de evidencia de validez, de confiabilidad, cómo se generó, en qué año se hizo, a qué población se le hizo. Entonces, todo este tipo de cosas. Nosotros vamos a mantenernos actualizados en el área de los test que estamos utilizando y nos vamos a salir de la zona de confort. ¿A qué me refiero con la zona de confort? Pues nada más yo voy a utilizar el que conozco y el que aprendí a usar hace 15 años, con el que me siento más cómodo, con el que le sé, y de aquí no me mueven. No. ¿Por qué? Porque también tienen un tiempo de caducidad los test. No puedes utilizar un test que se aplicó en la Segunda Guerra Mundial para evaluar a una persona ahorita. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso, salir de la zona de confort, estarnos actualizando en esta parte. Tenemos que seguir estrictamente las normas de aplicación detalladas. Tenemos que estandarizar esta manera, sistematizarla, no aplicarlo de una manera distinta cada vez que vayamos a generar el test. La persona es distinta, el método de aplicación no. Revisar que no haya respuestas en blanco. Es decir, cuando nos entregue el test, vamos a agarrarlo, vamos a revisarlo. Ok, está completo, está completo. ¿Sabes qué? Te faltó contestar esta y esta. Aquí lo tienes de vuelta. No, nada más, te lo entrego, ya, ok, gracias, y ya lo guardo, bueno, muchas gracias, nos vemos después, hasta luego. No, hay que revisar si hay respuestas que no son contestadas, si no contestaron 2 veces en la misma, si no dejó respuestas en blanco, dependiendo cuál sea la forma del test. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? No, profe, todo va bien. Muy bien. Ahora, volvemos con los estándares. Como les mencioné hace ratito, los estándares para las pruebas educativas y psicológicas que hacen la AERA, la APA y la NMSE son estándares que se han estado actualizando constantemente. El más actual es el publicado en el 2014. Estas son la versión en inglés y la versión en español, estas imágenes que tienen aquí. Y lo que es el diseño, la adaptación y la validación de un test requieren acumular evidencia que permita la emisión responsable de juicios de valor, así como realizar inferencias válidas sustentadas en las respuestas de los examinados. Van a existir distintos criterios de calidad psicométrica propuestos por los organismos internacionales
como se los mencioné aquí, en los estándares para las pruebas educativas y psicológicas, los lineamientos de la ITC también, que es también un organismo que se encarga de generar sus propias medidas de estandarización y que, bueno, van a ayudar a orientar el desarrollo, la adaptación, para generar una adecuada medición psicológica y educativa. Los estándares van a hacer mención de diversos aspectos en los cuales se deben contemplar desde la construcción, el desarrollo, la evolución, la administración y la documentación de una prueba. Y nos va a dejar en claro que la validez es la consideración más importante que se debe tomar en cuenta a la hora de desarrollar y de generar una evaluación de este test. La Comisión Internacional de los Tests, como se los mencioné, la ITC, sostuvo que los tests deben respaldarse por evidencias de confiabilidad y validez, las cuales nos van a permitir dar fundamento a las inferencias que se pudieran realizar a partir de las puntuaciones obtenidas. También, si el instrumento es aplicado en una nueva población, se va a requerir demostrar que éste continúe evaluando las mismas cualidades con el mismo grado de precisión y de exactitud, ¿ok? Que no sea distinto el tipo de evaluación que se está llevando a cabo. Entonces, estamos viendo que no solamente nos va a hablar que los estándares nos sirven para checar que sea válida y confiable una prueba. No, los estándares nos van a dar instrucciones desde qué contemplar para generar la construcción de la prueba, para yo decir, a ver, ¿de qué quiero hacer mi prueba? ¿Qué es lo que quiero evaluar? Ah, bueno, yo quiero evaluar la ansiedad. Ok. Nos van a dar ciertos lineamientos que tenemos que atender para generar la construcción del instrumento, para desarrollarlo, para evaluarlo, para administrarlo y para documentar esa prueba. Y bueno, aquí les pongo una tablita de los distintos ámbitos de uso, como ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas. Está la evaluación psicológica, con el propósito de diagnosticar, intervenir, tomar decisiones jurídicas, crecimiento personal o de selección individual. Aquí es algo muy importante porque siempre recuerden, muchachos, que ustedes están trabajando con personas, no están trabajando con máquinas, no están trabajando con algún objeto, no. Están trabajando con personas. Entonces, una evaluación psicológica, el aplicar un test para determinar si me dan o no el trabajo, si quedo o no en la universidad, si me dan la custodia o no de mi hijo, si eso me va a hacer incrementar en un puesto, o si me va a ayudar a obtener algún beneficio mío, es algo muy importante. Entonces, imagínense que ustedes quieren hacer les piden hacer un examen o una evaluación, un test, para entrar a un trabajo que es el trabajo de sus sueños, que es donde siempre quisieron estar, y pues que no lo pasen porque están utilizando un test que pues mide o evalúa a una población de los años 60 en Chicago. ¿Qué tiene que ver el pensamiento de una persona en los años 60 en Chicago con la de ustedes el día de hoy? Y que por eso no estén pasando ese examen y no les den el trabajo que siempre quisieron. ¿Se les haría justo? Yo creo que no. Entonces, por eso les digo, tenemos que estar muy actualizados en esta parte. Tendremos también los de evaluación educativa, donde nos va a dar un diagnóstico, ya sea individual o colectivo, para evaluar pues si hay alguna carencia, para ver si no estamos de alguna manera
aprendiendo como deberíamos de hacerlo o de una manera colectiva, donde vamos a evaluar a lo mejor algún programa educativo, si está cumpliendo o no con el objetivo, si hay alguna política de intervención. Saben que pues a lo mejor ya no es necesario que vuelvan a las clases presenciales, a lo mejor solamente ya podemos tener clases en línea. Entonces vamos a hacer una política educativa en la cual nos diga, ¿saben qué? Queremos ver que está funcionando las clases en línea, vamos a generar una evaluación para ver si es recomendable el seguir en clases en línea mejor o volvemos a las clases presenciales. Vamos a hacer una comparación para ver si me está rindiendo más o están aprendiendo más los estudiantes de forma en línea o de forma presencial, por mencionar algún ejemplo, una investigación. Ya les dije, para conseguir un empleo, para una acreditación, para una selección de trabajo, para una promoción, alguna evaluación de programa, etc. Por eso les digo, es muy importante el que nosotros sepamos aplicar un test y ver si cuenta con los requerimientos de validez y confiabilidad necesarios. Ahora, tenemos que ver 5 fuentes de evidencia para respaldar las interpretaciones y usos propuestos de los puntajes de la prueba. Es decir, la validez todavía se divide en 5 puntos más. Está la validez de contenido, de procesos de respuesta, de estructura interna, de relación con otras variables y de consecuencias. Y aquí les pongo una pequeña tablita donde podemos hacer... podemos diferenciar un poquito más esta parte. En cuanto a la validez interna, ¿qué es la validez interna? La validez de cada ítem, no del test en general, sino de cada pregunta, de cada ítem. Ahí podemos tener la validez de contenido, donde vamos a definir el dominio, si está representando o si está siendo relevante con la situación del test, el formato, la administración, la puntuación. Está el proceso de respuesta, donde vamos a ver los protocolos, las entrevistas o los modelos que los están componiendo. De estructura interna, aquí vamos a ver las cuestiones del alfa, ¿no? La dimensionalidad. Vamos a ver la estructura latente, el factor común, el factor de respuesta al ítem, si es un modelo paramétrico, si es no paramétrico, en fin, aquí hay muchos desgloses que vamos a ver. También tenemos la cuestión externa, ¿no? La que ya vamos a evaluar todo el test, donde va a ver si tiene una relación convergente, discriminante, si es un test o es de un criterio. Vamos a ver métodos de factores de análisis confirmatorio o factores exploratorios. En fin, ya son cuestiones estadísticas mucho más especializadas. Y una cosa, o una parte, es la cuestión estadística, que tiene que ser válidos y todo, pero otra que no podemos dejar de lado, muchachos, es la cuestión de la ética profesional. Los instrumentos psicológicos son construidos con base en las teorías psicológicas que intentan explicar el comportamiento humano. Ahora, los resultados de los mismos se integran al proceso evaluativo y a la toma de decisiones en relación a la persona en estudio. De tal forma que la aplicación de los instrumentos de medida se constituye en la fase más importante del proceso de evaluación psicológica, al igual que ocurre en cualquier otro campo de actividad humana, donde el uso correcto o incorrecto de los instrumentos de medida determina la calidad de información que se obtiene y, pues, por ende, las conclusiones finales a las que se arriba partiendo de dichos datos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un instrumento muy importante frente a nosotros, que es un test. Y se asemeja a si el médico sabe utilizar o no el estetoscopio. Imagínense que se lo pone y les está checando el corazón o la respiración y que les diga, ¿sabes qué? Pues es que tu corazón no está latiendo como debe. O tus pulmones escuchan algún ruido extraño y tenemos que meterte a una cirugía. O tenemos que extirparte algún pulmón. O sea, me está yendo muy al extremo, ¿no? Pero es algo similar. Si nosotros estamos haciendo uso de un instrumento para, de alguna manera, explicar cuál es el comportamiento de esta persona, pues tenemos que ser muy éticos a la hora de aplicarlo.
Por eso, nosotros nos manejamos con el Código Ético del Psicólogo, que emite la Sociedad Mexicana de Psicología. Y en el capítulo 2, titulado Calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo, en el apartado de calidad de la valoración y o evaluación psicológica, va a describir en el artículo, del artículo 15 al artículo 28, lo referente al diseño, estudio, evaluación, interpretación y diagnóstico a través de los instrumentos de medición psicológica. Y por mencionar algunos artículos, el 16 nos dice que el psicólogo desarrolla y conduce una investigación con pruebas y otras técnicas de valorización, utiliza procedimientos científicos y conocimiento profesional actualizados para su diseño, estandarización, validación, reducción o eliminación de sesgo y recomendaciones de uso. El artículo 22 nos dice que un psicólogo no va a basar sus decisiones de valoración o intervención, las recomendaciones, en datos, normas o resultados de las pruebas psicológicas obsoletos para propósitos actuales. De manera similar, no basa tales decisiones o recomendaciones en pruebas psicológicas o medidas inútiles o construidas con otros propósitos. ¿A qué me refiero? Que no porque la prueba me diga que el paciente presenta una ansiedad severa, yo sí, ¿sabes qué? Es que es esto. ¿Por qué? Porque me lo hice la prueba. Ah, caray. ¿Y dónde está tu trabajo como psicólogo? No solamente en la hora de aplicar una prueba, sino a la hora de generar una entrevista, de hablar con el paciente. A lo mejor, pues claro que le va a salir una ansiedad severa, pues porque te está diciendo que le da muchos nervios el que lo pongan a hacer un examen. Pero para estar platicando contigo, para desarrollarse, para estar haciendo otras cosas, pues no presenta nada de ansiedad. Entonces, aquí tenemos que ser muy hábiles con las herramientas que nosotros mismos adquirimos dentro de la carrera, que son el ojo clínico y la escucha activa. ¿Ok? Sí, los tests son una gran ayuda, son un gran complemento, pero no podemos basarnos totalmente en lo que nos está diciendo la prueba. También yo tengo que hacer mi trabajo como psicólogo. El artículo 24 menciona que el psicólogo que ofrece valoración o procedimientos de calificación a otros profesionales describe con precisión el propósito, las normas, la validez, la confiabilidad y las aplicaciones de los procedimientos, así como cualquier característica especial aplicable a su uso. Nosotros tenemos que seleccionar los test, ya sea a papel y lápiz, ya sea de instrucciones de ejecución, ya sean de manera informatizada. Vamos a seleccionarlos, pero siempre cuidando las normas de calidad que nos garanticen la confiabilidad y la validez del programa o de la prueba para llevar a cabo los procedimientos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No estamos nada más, les digo, sacando una hojita y aplicándolo. No. Hay mucho de por medio. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esta parte. Ahora, ¿qué tan válidas son las pruebas psicológicas que se utilizan en México? Bueno, pues en los últimos años se ha documentado que un número importante de pruebas psicológicas que usualmente son comercializadas por casas editoriales en el contexto iberoamericano, pues no cumplen de manera satisfactoria con dichos estándares de calidad. En lo particular, estudios realizados en España han documentado que buena parte de los test utilizados en contextos educativos, laborales y clínicos por la comunidad de psicólogos de ese país, pues carecen de elementos deseables en cuanto a los instrumentos de medición. Por eso, en el 2014, su servidor junto con el doctor Joaquín Caso, identificamos que 9 de los instrumentos de medición más utilizados en nuestro país presentan serias deficiencias a la hora de documentar sus procesos de adaptación, así como diversos aspectos relacionados con la validez, la confiabilidad y el comportamiento de los ítems. Esta investigación de las que les hablo, pues la realicé junto con el doctor Caso en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC, donde
yo trabajaba y donde hice mi maestría, porque veíamos que los instrumentos con los cuales estaban enseñando en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC, pues eran instrumentos que ya estaban obsoletos, que ya no cumplían con las normas de validez y confiabilidad, y que esto, pues, de cierta manera era peligroso porque se siguen comercializando en las casas editoriales. Bueno, el Moderno, de Ediciones, Paidós, en fin, muchas, y te las venden muy bonitas en estuches, con colorcitos y todo, pero pues no te sirve. Ahora, yo no estoy diciendo que no sean adecuadas para enseñarlas en clase. Yo estoy completamente de acuerdo que que utilicen ese tipo de pruebas para practicar en clase, para de alguna manera aprender a cómo utilizarlas, todo, pero que quede ahí en el aula, que no salga del recinto universitario. ¿Por qué? Porque es algo que puede dañar a una persona. Imagínense que ustedes llegan con un familiar y, a ver, contéstame este test porque lo necesito para la tarea que me pidieron, que no sé qué, y lo contesta, ¿y qué pasó? ¿Cómo me salió? Ah, no, pues es que me sale que tienes una depresión y que no sé qué. Imagínense el impacto en la persona. Ella no va a entender que no tiene las normas de la APA, la ERA, el ITC y demás, y que eso ya no es válido. Él está diciendo algo y está leyéndolo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y, pues, debido a la importancia que supone el conocimiento y apego a los estándares de calidad psicométrica y aquellos procedimientos asociados a la adaptación de instrumentos de medición psicológica y educativa que aseguran la equivalencia y la pertinencia de una prueba válida y determinada en otras poblaciones, resulta deseable conocer el estado en que guardan las pruebas psicométricas en la actualidad y, sobre todo, puesto que se aplica en nuestro país, particularmente en lo relativo a la calidad de los materiales, fundamentación teórica, adaptación de la población mexicana, análisis de los ítems, validez de contenido, de constructo, análisis de sesgo, validez predictiva, confiabilidad y pertinencia de sus baremos. Eso fue lo que nosotros evaluamos en estas 9 pruebas. Ahorita les voy a decir cuáles son, pero esos fueron los puntos a evaluar. Estos que les estoy poniendo aquí, estos incisos, pues son con lo mínimo que tiene que cumplir una prueba para pues que sea válida, por así decirlo, y confiable para su aplicación. Y estamos hablando de estas 9 pruebas. El WISC, el WISE, el 16 de factores de personalidad, el Dominus, el WIPSI, el IRT, el Raven, el Beta 3, que es el de analfabeta, y el CUDER, que es para evaluación educativa, selección de orientación vocacional, perdón. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo, pues los incisos que les había mencionado que medimos y que nos llevamos de sorpresa. El WISC, por ejemplo, nos dice que si tiene buena calidad en los materiales, si tiene fundamentación teórica, si tiene una adaptación mexicana, si tiene un análisis de ítems, si tiene una validez de contenido, si tiene una validez de constructo, si tiene un análisis de sesgo, pero como que se queda media corta, si tiene una validez predictiva, si tiene una confiabilidad y consistencia interna, pero sus baremos o los ítems que se utilizaron, pues se generaron en Estados Unidos en el 2002 y la última actualización que se tiene es en el 2007 en México. Una persona, o ustedes tienen el mismo pensamiento del 2007 a ahorita que están en el 2021, pues no, ya dista, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes crecieron, porque se informaron más, por lo que ustedes quieren, pero es muy distinto. Y así nos podemos ir con algunas pruebas que, por ejemplo, vámonos con la prueba Dominos, que es famosísima.
No sé si la conocen, son unas fichas de dominó en la cual ustedes tienen que ir completando la secuencia, ¿no? Que se les va pidiendo. ¿Tiene buena calidad de materiales? Sí, les digo, se los venden muy bonitos en hojas de colores y muy padre. ¿Tiene fundamentación teórica? Sí, sí tiene fundamentación teórica. Se hizo una investigación para respaldar ese test. Ok. ¿Tiene una adaptación mexicana? No. ¿Tiene análisis de ítems? No. ¿Tiene una validez de contenido? Pues sí, sí nos dice que el ítem que estamos contestando, pues sí, tiene que ver con la cuestión de inteligencia. Ok. Pero no tiene validez de constructo, no tiene análisis de sesgo, no tiene validez predictiva, no tiene confiabilidad o el alfa, ¿no? Que es la consistencia interna. Sí es confiable en la cuestión de estabilidad, o sea, el instrumento por sí, pues sí te estaba evaluando esta parte de la inteligencia, pero pues ese instrumento se generó en Estados Unidos en 1963. ¿Será el mismo componente de inteligencia de los estadounidenses de 1963 a una persona en México en el 2021? Pues no. Ahora, vámonos al CUDER, vámonos al último, al de orientación vocacional, donde lo único que tiene es una excelente calidad en el material. Está muy bonito, verde el librito, muy bonito, pero carece de todos los otros elementos. Y aparte, nos dice esta prueba, que no tiene una adaptación en México, que se generó en Colombia en 1981. ¿Quién me puede decir qué pasaba en Colombia en 1981? O en los 80s, en Colombia. ¿Fue lo de Fidel Castro, creo? ¿O no? ¿Me equivoco? ¿De quién? ¿De Fidel Castro o me equivoco? Fidel Castro es de Cuba. Ah, perdón. Estamos hablando de Colombia, en los 80s. ¿Quién ve por ahí las series en Netflix? ¿Nadie? Yo no tengo idea, la verdad. Para esos años en Colombia estaba la cuestión de, pues, el factor Pablo Escobar. Toda esta cuestión de drogas, toda esta cuestión de ataques en el mismo país, los carros bomba, los secuestros, las matanzas y todo. Imagínense cómo generaron ese test en esos años, donde la población que estudiaba en la universidad era mínima y solamente los más ricos podían hacerlo. ¿Cómo generaron ese test? Y es un test que se sigue utilizando al día de hoy para seleccionar una carrera. ¿Cuántas carreras se han generado o se han creado de 1980 a la actualidad? Y les aplican ese test para ver qué es lo que van a estudiar. Están globalizando el criterio de una persona de 1980 en Colombia con alguien actualmente. O sea, si viene un muchacho que está en una preparatoria y me dice, Luis, quiero que me ayudes a ver qué es lo que puedo estudiar con un test vocacional, ¿ok? Y yo le pongo el CUDER. ¿Será ético hacer? ¿Será lo ideal? Pues no, porque carece de todos los elementos que vemos. Solamente el material, pues sí está muy bonito. Es lo que yo quiero concientizar en ustedes, la importancia del uso de los test. Ahora, tenemos un gabinete psicométrico enorme. Nosotros tenemos pruebas para evaluar aptitudes y habilidades escolares, habilidades generales, habilidades laborales, cuestionarios específicos, cuestionarios de desarrollo y diagnóstico, diagnóstico neuropsicológico, funciones cognitivas, inteligencia no verbal, intereses, lenguaje, personalidad, test proyectivos. Hay para lo que quieran. Pero tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos evaluando, muy éticos.
Y para concluir, les quiero retomar algunos puntos. Recuerden que tenemos que elaborar instrumentos para medir variables psicológicas. Tenemos que revisar si estos instrumentos determinan el cumplimiento de requisitos básicos de la calidad para ser utilizados como instrumentos científicos en investigación psicológica. Debemos utilizar dichos instrumentos para la obtención de medidas de los sujetos en las variables de interés. Recuerden que la validez es el grado que existe de evidencia empírica que va a respaldar las interpretaciones que nosotros vamos a realizar en los test. Y la confiabilidad es una característica de las puntuaciones de los test y no del test, por lo que no es inmutable y debe tenerse en cuenta y estimarse cada vez que se emplea el test. Sobre todo, cuando el test cumple con los criterios de calidad que se han presentado aquí, así como los aspectos de tipo ético, es un instrumento valioso e imprescindible para recoger la información sobre sujetos o grupos, que puede ser utilizado adecuadamente para los distintos tipos que ya revisamos, como son el diagnóstico, la selección, el consejo, orientación, clasificación, asignación a grupos o detección de problemas. Para un uso adecuado, es necesario que el potencial usuario del test examine cuidadosamente el manual del test antes de ser utilizado para una finalidad determinada. Y sobre todo, hay que decir no a los pseudotest. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? Con toda confianza. No, profe, yo no tengo ninguna duda. ¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda que tengan en particular? Yo sé que ahorita ya están dudando de todas las casas editoriales que hay, pero no son malas, están trabajando en ello. Según usted, ¿cuáles son los test que se usan más en México? Bueno. Mira, los test que se utilizan más en México, no te podría decir así como que este es el top 3 de test que se utilizan en México, pero te puedo decir cuáles son en los que yo tengo pleno conocimiento que sí son adecuados por la calidad psicométrica que manejan, porque lo he visto, ¿no? O sea, por ejemplo, la editorial de TEA Ediciones, que es una editorial española que también tiene filial aquí en México. TEA Ediciones, su director de investigación, que es Pablo Santamaría, el doctor Pablo Santamaría, que me tocó conocerlo y trabajar con él en algunos proyectos ahí en el instituto. Él es una persona que tiene una estricta política en el uso psicométrico de los test y es muy exigente en esta cuestión de los baremos, o sea que no es lo mismo que yo aplique un test en España a que yo lo aplique aquí, en México. Aunque el lenguaje es muy similar, no todo se puede interpretar de una manera adecuada. Entonces, él sí pone muy en claro esta parte, ¿no? El que si va a hacer un test para México, esté adecuado para México. El que si va a hacer un test para Costa Rica, que esté adecuado para Costa Rica, para España, para España. Entonces, para esta investigación que realicé con el doctor Caso, él fue uno de las personas que nos ayudó para darle forma y evaluar ciertos aspectos. Entonces, te digo, en cuestión de ediciones, es una editorial que está muy comprometida y aparte muy moderna en el aspecto de que si tú quieres, por ejemplo, un test que yo quiero adquirir, que lo vi ahí, es se llama Cuida, que es para determinar si el hijo debe quedarse con el papá o con la mamá en algún juicio, ¿no? Que haya sobre guardia y custodia, ¿no? De niños. Entonces, ellos tienen ese test de manera
informatizada. O sea, tú entras a la página y te venden el paquete del test, el manual y 25 aplicaciones computarizadas, ¿no? Entonces, pues es algo muy innovador porque pues ya puedes generar el test en línea y de esa manera ya te lo califica en la misma plataforma y ya tú solamente generas el resultado por escrito, ¿no? Junto con las otra batería de pruebas que utilices. Entonces, también manual moderno es bueno, pero está todavía un poquito más atrasado en cuestión de tecnología y aparte ya últimamente se han puesto más las pilas con esta parte de estandarizar mejor sus instrumentos. Me ha tocado participar con manual moderno para la estandarización de instrumentos a nivel nacional. A mí me tocó coordinar la estandarización de Baja California de un instrumento que se llama Folstein, que lo utilizan mucho en menores. Manual Moderno me contrató para que yo generara la estandarización aquí en Baja California y poder publicarlo el siguiente año, ¿no? Ya con una validez y confiabilidad y los baremos de un contexto mexicano. Entonces, te digo, sí se han estado preocupando más estas casas editoriales, pero te digo, les falta todavía poquito, pero yo lo que así con los ojos cerrados recomiendo para aplicación es TEA Ediciones. La verdad. Ustedes pueden entrar a la página de TEA Ediciones y pueden revisar todo lo comprometidos que están con esta parte de la calidad psicométrica de sus evaluaciones. No me patrocina ninguna casa editorial, pero si lo quieren hacer, estoy dispuesto. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Yo tengo una pregunta. ¿El psicólogo puede influir en los test que se realicen? O sea, hipotéticamente, digamos que se hace un test con un tal psicólogo y luego con otro, ¿puede cambiar el resultado por el psicólogo? Ya sea que en uno empatice más con otro o algo así. Pues eso sería ya una cuestión de actitud. Es un factor externo, es un factor asociado a, puede ser, pero precisamente por lo mismo se pide en la aplicación de un test que sea en un contexto similar, ¿no? O sea, que sea en un escritorio, que te haya buena iluminación, que tengas el lápiz adecuado y demás, que la instrucción sea brindada de forma sistemática. ¿Por qué? Porque si yo compro un test y tú compras el mismo test, pues yo voy a estar leyendo lo mismo que tú, entonces tengo que aplicarlo de igual manera que tú lo vas a aplicar. Es lo esperado. Pero muchas veces, a veces ciertos colegas, pues, ponen un poquito de más, ponen un poquito de menos. Y claro que puede influir, pero es una característica externa, ¿no? O sea, es algo que ya tiene que ver más con la actitud o con el momento en el que llega el paciente a la aplicación. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muchachos, mañana quiero que todos saquen 10 en su examen. Sí, profe. Por último, ¿dudas, preguntas, chicos? ¿Algo que no haya entendido? Queda claro que la figurita o el personaje que les sale en el test para ver qué personaje de Disney eres, queda claro que no es válido, ¿verdad? Así que si les salió que son Mimi o el Pato Lucas, pues no. El Pato Donald, perdón, el Pato Lucas ni es de Disney. ¿Queda claro toda esta parte? No le tengan miedo a la parte estadística, chicos. Claro. La parte estadística es algo muy, muy, muy necesario. Es lo que de cierta manera nos objetiva como científicos. Entonces, no perdamos o no le tengamos miedo a
a los números, a la estadística, es algo que nos va a aportar mucho. Y aparte, el área de la investigación, en cuestión de psicometría, es algo que luce mucho, es bien remunerado y aparte proyecta esa información y veracidad que queremos nosotros como psicólogos, pues, mantener. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Por mi parte, jóvenes, sería todo. No sé si creo que ya iba a cerrar yo la plática, ¿verdad? Me parece. Porque Paulette creo que está en una junta y Kenia también iba a tener ahorita una llamada. Pero bueno, un placer verlos, chicos. Como siempre, espero que estemos en contacto nuevamente. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues, está en mi correo, redes sociales, si no, se pueden preguntar a su maestra Kenia. ¿De acuerdo? Una cosa, Diga, escuchen. no sé si lo mencionó, es que me estuve saliendo y entrando porque no tengo bien el internet, pero ¿usted qué área se especializa? Yo o sea, mi área sí, de especialidad es la psicometría, diseño y evaluación de instrumentos y aplicación de instrumentos psicológicos y educativos. También brindo orientación a adolescentes y adultos y a parejas con un enfoque cognitivo-conductual. Y aparte doy orientación educativa a jóvenes, ¿no? Que tienen problemas con métodos de aprendizaje o cuestiones así. Esas son las áreas que me muevo, en el área clínica, en el área educativa y obviamente en el área psicométrica. Ah, ok, muy bien, gracias. No de nada. ¿Dudas, preguntas, chicos? Perfecto. Por mi parte sería todo. Les deseo una excelente semana y mucho éxito mañana en su examen. Gracias, buen día. Saludos, buen día. Gracias. De nada, hasta luego y bye. Que tenga buen día, bye, profe. Gracias, igualmente. Hasta luego.